¿Cómo están mis queridos estudiantes? Vamos a empezar, pero antes quiero dedicar esta canción para tu mamá. Espero les guste. Es una canción muy conocida y muy cantada en las parroquias. Así que pedimos a Dios que siempre las cuide. Escúchala y también apréndetela. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije en el altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Feliz día, mamá. Ahora es momento de empezar y aquí tenemos nosotros unas imágenes, pero una pregunta planteada. La pregunta es, ¿sabes en qué tiempo aparecieron los castillos, reyes, religión, etcétera? Bien, aquí tenemos, sí, aquí tenemos una imagen que representa el poder de la Iglesia católica en tiempos antiguos y también
la imagen de un castillo. ¿En qué tiempo, en qué línea o en qué época comenzaba a aparecer o hemos escuchado nosotros hablar de todos estos tiempos o estos momentos? Bien, entonces, ¿en qué tiempo es? En la Edad Media. Pero en esta oportunidad vamos a conocer algo de la Edad Media y también de su literatura. La literatura medieval. Contexto histórico. Refiere qué es lo que sucedía en aquel tiempo de la Edad Media cuando la literatura florecía o se escribía libros o se narraban historias, etcétera. Se desarrolló entre el siglo V al siglo XV, época inmersa de cambios en el dominio político y cultural. Quiere decir que políticamente en aquel entonces los reyes eran los únicos dueños, aquellos que tenían el poder. Apareció también el feudalismo, donde el señor era el dueño de la tierra. En gran medida, los hombres poderosos eran quienes manejaban siervos o tenían esclavos, los señores feudales. El pensamiento griego se mantuvo. En la clase anterior hablábamos acerca de la literatura griega. Ese mismo pensamiento literario se mantuvo en la Edad Media. También eran teocéntricos, quiere decir que todo se enmarcaba en base a Dios o todo giraba en torno a Dios. Las creaciones literarias se manifiestan en los cantares de gesta, en la lírica popular y el nuevo dulce estilo en Italia y el teatro religioso. Vamos a conocer un poquitito más. Géneros literarios de la Edad Media. El género épico. Es un género en la que se narraban hazañas de pueblos y también de héroes. Has podido ver algunas películas donde existen los héroes en la Edad Media y se pelean porque quieren conquistar pueblos, etcétera. Este género narra esas historias, hazañas de pueblos que vencen y también de algunos héroes. En especial en la Edad Media, el héroe conocido como el Cid, don Rodrigo Díaz de Vivar. Era compuesta por los trovadores y cantada por los juglares. Aparte de los juglares, también existían los clérigos. Los juglares se dedicaban a cantar las hazañas en los pueblos y en cambio los clérigos o el mester de clerecía lo hacía a los reyes. Manifestaciones literarias en la Edad Media dentro del género épico. La epopeya, que eran poemas destinados al canto y las acciones bélicas, o sea, a las guerras. El cantar de gesta, que tiene o exaltaban las hazañas de los héroes, por ejemplo, la de don Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Y por último, el romance, poema breve de transmisión oral. Otro género en la Edad Media, el género lírico. Los primeros cultores de este género fueron los trovadores, poetas que desarrollaron la lírica amorosa en el tránsito del siglo XI al siglo XII. La lírica era una composición que se basaba en la expresión sentimental, o sea, en las canciones y en las poesías. Y aquí es clarísimo cuando dice que mayormente los primeros cultores eran los trovadores. El género
narrativo, la narrativa en la Edad Media tiene una interesante evolución. El primer intento lo realiza el Chrétien de Troyes, quien es el nuevo cuento del Grial, que introduce un vasto mundo de oscuros mitos. Posteriormente aparece luego Chaucer, autor de los cuentos de Canterbury, y Juan Ruiz Alcipreste de Ita, con el libro del Buen Amor. Estas son composiciones narrativas que hablan un poco acerca eh, de luchas, un poco de política, un poco de tradición, de mitología, etc. Finalmente aparece la prosa realista con Giovanni Boccaccio en su obra El Decameron, quien reúne un conjunto de cuentos de carácter licencioso y sensual. Sería importante de que en algún momento también en casa puedas tú leer o investigar un poco acerca de estas obras narrativas. Características literarias. La literatura en la Edad Media es de carácter anónimo. La mayoría de ellos no tenían autores porque se les estaba prohibido. Era como atentar en contra de la iglesia o en contra de los reyes. O sea, en pocas palabras, los hombres no podían sobresalir o no podían demostrar grandes atributos como tenían en el pensamiento, en la medicina, en el arte, etcétera, porque si lo hacían eran castigados por los reyes y sancionados también por la iglesia, porque como te repetía, todo se giraba en torno a Dios. Toda obra dentro de la literatura medieval tenía un final didáctico o moralizante. Su transmisión fue oral, escritas en verso y imitaban la literatura clásica, o sea, la literatura griega. Aquí está, recogían una tradición popular o un texto latino y los recreaban, o sea, literatura griega. Algunas obras tienen aspectos religiosos. Si tú podrías leer el Cantar del Mío Cid, el Cid habla mucho acerca de la iglesia, inclusive de sus oraciones a Dios. Surge la novela caballeresca con caracteres singulares. Representantes, bueno, en Francia, Anónimos, la canción de Rolando, también el Cantar de los Nibelungos, en España el Cantar del Mío Cid, en Italia Dante Alighieri con la Divina Comedia. Un poquito hablaremos la clase siguiente acerca de la obra de Dante Alighieri, que se ubica entre la Edad Media y el Renacimiento, a lo que le llaman el pre-Renacimiento. El Renacimiento deja de lado la Edad Media, es una nueva etapa, es un nuevo ciclo dentro de la literatura. Y ahora sí, las actividades a realizar, que es un cantar de gesta, describe el contexto histórico de la Edad Media, qué es lo que pasaba, y cuáles son las características de la literatura en la Edad Media. Y sigo recomendándote lee el Cantar del Mío Cid. Muchísimas gracias, espero que la explicación te haya servido de mucho y esperamos encontrarnos pronto. Dios te bendiga.